Hubo una vez una ranchería perdida en el estado de Durango. Ahí nací yo en 1954. Las casas, todas de adobe y sin enjarrar, estaban agrupadas en unas cuantas manzanas, 5 o 6 a lo largo y 3 o 4 a lo ancho. Las calles eran de tierra y no había servicios como luz eléctrica, agua potable o drenaje. El pueblo, como le decíamos, estaba cruzado por un camino de terracería que por un lado comunicaba con la capital del estado y por el otro con la cabecera municipal. El origen de esa población estaba en 2 haciendas que en otros tiempos estuvieron asentadas ahí y de las que, cuando yo era niño, solo se conservaban las ruinas. Así que, no obstante la pequeñez de la ranchería, los habitantes se sentían pertenecientes a uno de 2 barrios distintos, pues sus antepasados, hombres y mujeres, habían sido trabajadores de una de las 2 haciendas. Curiosamente, el pueblo estaba rodeado en su totalidad por una barda de adobe de aproximadamente 2 metros de alto y había al menos 4 puertas que al abrirse comunicaban al campo abierto. Las tierras de cultivo se regaban con las aguas de un río que pasaba a 1 kilómetro de distancia y un poco más allá del río estaba el cementerio. En mi infancia, 4 puntos de aquel pueblo eran de mi particular interés. Por un lado, mi casa era amplia, aunque de traza rudimentaria. Tenía a la entrada un zaguán, a mano izquierda la cocina, por el lado derecho lo que llamábamos la sala y un cuarto al fondo. Al salir del zaguán estaba el patio donde había higueras, granados, duraznos y flores, en un jardín que siempre cultivaba mi mamá. Al fondo del patio, una cocina vieja y otro cuarto. Había un pozo y un lavadero. El terreno estaba dividido en 2. En uno estaba la casa ya descrita y el otro era el corral. Una puerta unía las 2 partes. En el corral siempre había vacas, becerros, burros, caballos y cerdos. Otro centro de atención para mí era el edificio del cine. Era una especie de bodegón de 2 plantas. Arriba, en la punta del edificio, había 2 grandes bocinas en forma de cono, por donde se emitía música y los anuncios relacionados con la función de ese día. Se escuchaba en todo el pueblo. En la parte frontal baja tenía 2 puertas. En medio, una placa de cemento donde se anunciaban mediante carteles las películas que se exhibirían. Luego, al entrar había un vestíbulo que se abría en otras 2 puertas, una en cada lado, que comunicaban a la sala de proyección. En medio de las puertas estaba la cabina desde donde se proyectaban las películas. Había una escalera de concreto que subía a un pequeño balcón que estaba sobre la cabina, pero al que nunca, que yo sepa, se permitió entrar a nadie del público. En el vestíbulo un pequeño baño a la derecha y hasta el fondo de la sala de proyección una pared que servía de pantalla y detrás un pequeño espacio que era bodega. Visto desde la calle, el cine tenía al lado derecho una especie de callejón hacia donde se abrían unas puertas de 3 o 4 cuartos de adobe sin techo, espacios nunca habitados por nadie, sitios de libre acceso y en donde en cada uno de ellos estaba una gran planta generadora de electricidad que en los tiempos en los que todavía no había luz servía para hacer funcionar a los aparatos proyectores. Con mucho, la escuela fue siempre el espacio más representativo de mi pueblo y de mi infancia. A ella acudí cada día durante 6 años a partir de los 5 o 6. Sin conocer otros edificios escolares, me parecía que este era muy bonito. Visto desde el frente, las esquinas izquierda y derecha correspondían a los salones de los grupos primero y sexto,
respectivamente. Hasta el fondo, la esquina izquierda era el segundo año y la derecha el tercero. Al entrar al edificio, había inmediatamente 2 pequeños jardines, uno a cada lado. Luego se accedía al vestíbulo, donde estaban las entradas a los salones de 4º año a la izquierda y de 5º año a la derecha. El vestíbulo daba a un corredor con arcos, en cuyos extremos izquierdo y derecho estaban las entradas a las aulas de 1º y 6º. Luego había una explanada ancha de cemento y al fondo el foro o teatro de la escuela, donde se escenificaban los festivales en las conmemoraciones cívicas. Frente a la entrada de la escuela había un monumento a la bandera y en el costado derecho del edificio, por fuera, la cancha de básquetbol del plantel. Sin duda el lugar que en la infancia más encendía mi imaginación eran las ruinas de las haciendas, sobre todo la de San Pedro Mártir. Eran muchas casas ya en ruinas, paredes caídas, cuartos sin techos, huellas de patios con arcadas. Era un conjunto de construcciones derruidas que ocupaban una enorme extensión. Debido a que el deterioro no era todavía completo, lo que más sobresalía de entre aquellas ruinas eran 2 edificios. Uno era la llamada Casa Grande, que estaba en el extremo izquierdo del conjunto de construcciones. Tenía un torreón justo en la esquina y hacia el frente podía verse la entrada principal y una serie de ventanales enrejados, algunos tapiados y otros aún con puertas de madera casi destruidos. Podía verse desde fuera cuartos solos, con boquetes en los techos. Había un patio grande y portales a los 4 lados que cubrían un corredor hacia donde daban muchas puertas de otros tantos espacios, probablemente habitaciones. En aquellos años vivía en esa casa una familia que ocupaba algún cuarto que todavía estaba funcional. Otro de los edificios que permanecía en pie era la capilla, cuya entrada, también en el frente del conjunto del casco de la hacienda, estaba justo a la mitad entre todas las construcciones del frente. Junto a la capilla del lado derecho había al menos 2 cuartos que tenían sus puertas tapiadas. Uno de ellos, cuyo interior no se podía ver desde afuera, desafiaba siempre mi curiosidad. Tal vez ahí había algo interesante. Justo frente a este conjunto de ruinas estaba una especie de pequeña laguna, a la que llamábamos el charco de Don Ramiro. Por allí estaba el camino hacia la Breña, que conducía hasta el río, y un poco más allá se encontraba el cementerio. Frente a la Casa Grande, aproximadamente a 800 metros, estaban otras pequeñas ruinas, que en los tiempos en los que estaba activa la hacienda había funcionado como molino, sitio donde se trituraban las semillas para obtener la harina de maíz o de trigo. Fue en estos espacios donde se asentaron hace muchos cientos de años los primeros hombres y mujeres que construyeron las haciendas. Fue aquí donde muchos otros hombres y mujeres sirvieron a sus amos. Muchos años después, con el devenir del tiempo, esa forma de organización social y económica terminó, dando lugar al poblado que a mí me vio nacer hace ya casi 70 años. Fue aquí, en este lugar y en aquel tiempo, donde se moldeó gran parte de mi personalidad. Aquí, entre estas personas, en estas calles, en estas casas, en estos edificios, en estos parajes, montes, cerros y ríos, se mezclaron mis primeros sentimientos, mis alegrías y mis tristezas. Aquí se abrieron mis ojos por primera vez a la vida y se fraguó mi entendimiento fundamental de las cosas.